Le dio un me gusta a su publicación, luego envió el correo electrónico que los arruinó. Ella lo publicó a las 7:42 de la tarde. Yo estaba removiendo salsa de vodka en la estufa cuando mi teléfono vibró. Un simple reflejo. Me sequé la mano en un paño de cocina y miré la pantalla. Ojalá no lo hubiera hecho. Ahí estaba. Una publicación de Facebook. Su publicación. Una foto tomada en medio de un brindis, probablemente con el modo retrato activado. Un paquete de Camel sobre la mesa. Vino caro. Mi esposa, mi propia esposa. Inclinándose hacia un hombre cuya mano flotaba con una comodidad un tanto excesiva detrás de su silla. El pie de foto, finalmente cenando con un hombre de verdad. Lo etiquetó a él, su jefe. No fue sutil. No fue ambiguo. Y definitivamente no fue inocente. Debajo, los comentarios se acumulaban. Dios mío, se ven tan bien juntos. Pareja de poder. Fuego. 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 Amiga, esta es tu era. Había corazones. Emojis de fuego. Unos cuantos viejos amigos de la universidad animándola con bromas internas que no reconocí. Me quedé allí, todavía sosteniendo la cuchara de madera, la salsa empezando a burbujear demasiado alto. Apagué el fuego y luego, sin inmutarme, sin pestañear, le di a me gusta, escribí 2 palabras en los comentarios, que disfrutes, y le di a enviar. Luego tomé una captura de pantalla de la publicación, la foto, las etiquetas, la hora y el pie de foto en negrita, y caminé hacia mi escritorio. Abrí mi portátil, encontré el correo electrónico de recursos humanos de la empresa de cuando ella me reenvió sus beneficios hacía 4 meses, adjunté la imagen y agregué una sola línea, pensé que deberían ver esto. Luego, antes de darle a enviar, añadí un destinatario más. La esposa de su jefe. Solo la había visto una vez en la fiesta de Navidad de la empresa hacía 2 años. Era callada, elegante. Elogió el vestido de mi esposa. Dijo algo sobre dividir su tiempo entre Boston y Scottsdale. Recordaba su nombre. Recordaba sus ojos. Vigilantes. Una mujer a la que no se le escapaba gran cosa. Su correo electrónico no fue difícil de encontrar. La gente olvida lo fácil que es buscar en los registros de empresas cuando formas parte de múltiples juntas directivas. Asunto, el tuyo y el mío. Clic, enviado. No di ningún portazo. No grité. Me serví un vaso de agua, volví a la estufa y tiré la pasta por el triturador de basura. Ya no quería comer. Eso es lo que tiene la traición. No siempre llega con truenos o cuchillos. A veces aparece en letras minúsculas y con una iluminación filtrada, perfectamente recortada para el aplauso. Y si eres uno de los muchos oyentes que nos siguen pero aún no te has suscrito, hazlo. Más del 90% de ustedes no han pulsado ese botón, y les prometo que eso hace que sigan llegando historias como esta de parte del equipo. Sin presiones, solo historias reales. Me senté en el sofá y encendí la televisión, en silencio. Solo observaba los colores parpadear en la pantalla. A las 9:12, me envió un mensaje, todavía terminando. Puede que llegue tarde. No respondí. No preguntó si había comido. No le importó que estuviera solo en casa un viernes por la noche mientras ella jugaba al juego que fuera, a la vista de cientos de personas. A las 10:30, el silencio tenía pulso. Y entonces sonó el teléfono. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Su voz era ligera, casi risueña. Oh, Dios mío, no estarás enfadado, ¿verdad? Vamos, era una broma. Una broma, dije, sin siquiera mirar el teléfono. Ella continuó. Es solo un pie de foto divertido. A todo el mundo le pareció graciosísimo. No te lo tomes tan a pecho, cariño. Podía oír el tintineo de copas de fondo, en algún lugar entre una risa y una tos. No estoy enfadado, dije. Has dejado las cosas muy claras. Eso la silenció por un segundo, pero luego redobló la apuesta. ¿En serio? Estás exagerando. Sabes que te quiero. Era solo una broma juguetona. Dios, últimamente estás tan sensible.
Probablemente sea todo ese estrés del trabajo. Gaslighting. Como un reloj. Estoy bien, dije. Llega a casa con cuidado. Y luego colgué. Me quedé mirando la pantalla, el temporizador de la llamada aún parpadeando. El silencio que siguió fue más pesado que el ruido. Ella pensó que todo había terminado. Lo que no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que el juego ya había comenzado, y yo no voy de farol. A las 10:43 de la noche, volvió a llamar. Dejé que saltara el buzón de voz. 10 segundos después, la pequeña notificación roja parpadeó, y le di a reproducir en altavoz, reclinándome en la silla como si estuviera viendo una mala reposición de la que ya conocía al final. Su voz llegó, con una risa forzada y empalagosamente dulce que apenas ocultaba la tensión subyacente. Cariño, vamos. No seas tan sensible. Era una broma, dijo, alargando la palabra como si se supusiera que borrara la intención. Ya sabes, publico tonterías todo el tiempo. Son solo las redes sociales. Ya sabes cómo va eso. Puse en pausa el buzón de voz y me quedé mirando la copa de vino que dejó en el fregadero esta mañana. La marca de pintalabios todavía visible. Carmesí, como una diana. Continuó. Has estado tan distante últimamente. Pensé que quizás un poco de diversión te recordaría que no te tomes todo tan en serio. Sabes que te quiero. No seas inseguro. ¿Vale? Era solo algo juguetón. Juguetón. Esa es una palabra que pierde su significado muy rápido cuando tu esposa la usa para describir a otro hombre como un hombre de verdad mientras comparte un vino que tú pagaste en una noche que te dijo que trabajaría hasta tarde. Le di a borrar. Luego, como si fuera una señal, apareció un mensaje de texto justo detrás. ¿En serio no me vas a hablar ahora? Esto es inmaduro. ¿Inmaduro? Qué gracioso viniendo de una mujer que acababa de hacer un soft launch de su aventura a 800 amigos de Facebook como si fuera un nuevo armario de otoño. Aún así, no respondí. Simplemente saqué un cuaderno del cajón. Uno de esos de espiral de la vieja escuela por los que siempre se burlaba de mí. Decía que yo era el último dinosaurio que usaba papel. Lo abrí en una página en blanco y escribí en la parte superior, día 1, el buzón de voz. Luego, una sola nota debajo, tono burlón, evasivas, culpa minimizada, sin remordimiento. Todavía no se daba cuenta, pero acababa de darme una marca de tiempo. Una migaja de pan legal. Porque lo que tienen las bromas es que, cuando se explican bajo juramento, pierden su encanto muy rápido. A las 11:10, volvió a enviar un mensaje de texto. ¿De verdad vamos a hacer esto? Háblame. No, no vamos a hacer esto. Tú estás haciendo esto. Yo solo lo estoy documentando. Por fuera, mantuve la calma. Por dentro, ya había reproducido toda la semana siguiente en mi cabeza como una partida de ajedrez que ya había visto antes, paso a paso. Sin gritos, sin escenas. Ella pensó que podría salir del paso con una broma. Fingir que el comentario era inofensivo. Fingir que yo estaba siendo demasiado dramático. Fingir que todo volvería a la normalidad para el lunes. Pero aquí está la cuestión. No se casó con un hombre que juega a la defensiva. Y si estás escuchando y asintiendo porque has estado ahí, silenciosamente insultado, ignorado, convertido en el hazmerreír andante en tu propia casa, toma notas. Esto no es rabia. Esto no es un espectáculo de venganza. Esto es planificación. El silencio es una cuchilla cuando está en las manos adecuadas. Para la medianoche, había dejado de enviar mensajes. Imagino que se durmió pensando que la tormenta había pasado. Que por la mañana, me habría calmado, habría hecho café, quizás incluso me habría disculpado por poner las cosas raras. No tenía ni idea de lo que ya estaba en marcha, de lo que RRHH ya había visto, de lo que yo sabía sobre la esposa de su jefe, de lo que estaba enterrado en la letra pequeña de nuestro acuerdo prenupcial. No tenía ni idea de que yo ya no estaba reaccionando. Estaba ejecutando. La respuesta automática de RRHH llegó a las 7:46 de la mañana fría, estéril y predeterminada. Gracias por contactar con Recursos Humanos Corporativos.
Este buzón se supervisa durante el horario laboral normal. Su inquietud ha sido registrada y será revisada por un miembro de nuestro equipo de cumplimiento. Sin disculpas, sin nombre, sin emoción. Perfecto. No necesitaba urgencia. Necesitaba un registro fehaciente. Marqué el correo como leído y seguí con mi mañana. Hice huevos, regué las plantas, limpié el filtro de la cafetera. Siempre se olvida de enjuagarlo. A las 2:08 de la tarde, llegó la verdadera respuesta, pero no por correo electrónico. Sonó mi teléfono. Número privado, prefijo de la costa este. Contesté. Hola. ¿Es usted el señor Killen Green? La voz era nítida. Femenina, ni joven ni vieja. El tipo de voz que nunca sube el volumen, solo las expectativas. Sí. Soy Deborah Lee, de cumplimiento corporativo de RRHH en Avantara. Hacemos seguimiento del material que envió ayer por la noche. No dije nada. Dejé que siguiera hablando. Hemos revisado la imagen adjunta y nos gustaría confirmar algunos detalles con usted directamente, si le parece bien. Adelante. Hizo una pausa, probablemente para darle a grabar. ¿Puede verificar la fecha y hora en que se realizó la publicación? Viernes por la noche, 7:42 de la tarde. Encontrará la marca de tiempo en la captura de pantalla que adjunté. ¿Y tiene alguna razón para creer que su esposa y el señor Sam Dorren estaban solos en la cena en cuestión? Eran los únicos en la foto. 2 copas de vino, una vela entre ellos, un aperitivo compartido, una cuenta, supongo. Dejé que eso quedara en el aire. Entendido. ¿Hay algún registro de la reserva? Sí. El restaurante se llama Dunland House, en la esquina de la quinta con Cointon. Hizo la reserva a su nombre. Probablemente por OpenTable. Siempre lo usa porque quiere los puntos. Deborah guardó silencio al otro lado. Sin teclear, solo respirando, ¿verdad? Finalmente dijo, señor Green, gracias por su tiempo. Es posible que nos pongamos en contacto con usted de nuevo en breve, dependiendo de cómo procedamos internamente. De nada, dije, y antes de que pudiera colgar, añadí, y querrán comprobar si lo cargaron a la cuenta de gastos de la empresa. Eso dio en el clavo. Un segundo de silencio real, y luego, gracias de nuevo. Clic, ese fue el momento en que la historia dejó de ser personal y empezó a ser un procedimiento. Una vez que RRHH se involucra, no se trata de sentimientos, se trata de imagen, cumplimiento y responsabilidad. La primera onda expansiva había golpeado. Y si te preguntas hasta dónde llegan las ondas expansivas, pregúntale a alguien de la alta dirección que teme más, una demanda o una publicación de Facebook que se vuelva viral con su nombre etiquetado junto al de una subordinada casada. A las 3:30, recibí una notificación de entrega de Dunland House confirmando que Jane Green tenía una reserva para 2 a las 7:15 de la tarde la noche anterior. La archivé. Otra migaja de pan. A las 4:12, su jefe, Sam Dorren, publicó una foto de la vista desde su oficina en casa con un lago detrás. Pie de foto, recargando para una gran semana por delante. Los comentarios se llenaron de signos de paz y mantras de productividad. Pero noté algo. La marca de tiempo en la foto era de las 4:07. El lago detrás de él. No era su casa. Era de una imagen de archivo. Hice una búsqueda inversa. Me llevó apenas 2 minutos. Había cogido una foto libre de derechos para vender la ilusión de que estaba en otro lugar. Un lugar tranquilo. ¿Por qué mentir sobre estar en casa? Porque no estaba en casa. Se estaba escondiendo. También le hice una captura de pantalla. Las cosas pequeñas se suman. Siempre lo hacen. Y las personas que tratan las apariencias como si fueran la realidad son las más fáciles de quebrar. Porque cuando su imagen empieza a resquebrajarse, se desesperan. Sobrecorrigen. Y cuando sobrecorrigen, dejan huellas. Así que esperé, paciente, concentrado. Él pensaba que RRHH lo mimaría. No sabía lo que ya estaba en la bandeja de entrada de su asesoría jurídica interna. El hielo se había agrietado. Simplemente, aún no lo había oído.
Eran cerca de las 9:30 de la noche cuando llegó el mensaje. Solo una breve vibración de un número que no reconocí. Prefijo de otro estado. Sin nombre. ¿Quién eres y por qué me pusiste en copia en eso? Dejé el teléfono sobre la mesa de café y lo observé como si pudiera empezar a sisear. Hay algo singularmente inquietante en recibir un mensaje del observador silencioso. Aquel que no se suponía que debía estar involucrado pero que, de repente, lo está. El tipo de persona que no es tomada por sorpresa. Simplemente está verificando. Cogí el teléfono de nuevo y escribí lentamente, deliberadamente, porque mereces saberlo. Sin firma, sin explicaciones, solo la verdad. No respondió de inmediato. Silencié la televisión, cogí el mando a distancia, lo dejé, fui a la cocina, me serví medio vaso de whisky y me quedé junto a la ventana, observando cómo la calle sin salida respiraba su habitual y tranquilo ritmo suburbano. Luces encendidas en la distancia, una pareja paseando a su perro. Nada parecía diferente ahí fuera, pero dentro de mí, el aire zumbaba. A las 10:47 de la noche, llegó el segundo mensaje. Sin saludo, sin emojis, sin histeria. Solo, voy para allá. Tengo algo para él. Miré la pantalla. Necesitamos hablar ahora. ¿Qué más sabes? Solo eso. 12 palabras que llevaban la gravedad de un mazo de juez y el silencio de un ataúd cerrado. No respondí. No era necesario. Lo que fuera que llevara, ya fuera rabia, papeles o ambos, no era asunto mío dirigirlo. Simplemente le había entregado el mapa. Lo que ella decidiera hacer con él era su guerra. Pero aún así, mi mente empezó a maquinar. ¿Traería pruebas? ¿Equipaje? ¿Una carpeta con capturas de pantalla impresas y una caja de anillo cerrada con cinta adhesiva? ¿O era algo peor? ¿Algo más frío? La gente habla de la venganza como si fuera dramática. Fuegos artificiales, confrontaciones. Pero la verdad es que la venganza real, suele ser silenciosa, deliberada y llevar tacones. Y tuve la clara sensación de que la esposa de Sam Doran no venía a llorar. Venía a cerrar algo. Miré el reloj. 10:52 a estas alturas, el maitre de Dunland House ya habría despejado su mesa. Se habría servido el café. Mi esposa estaría en su momento más performativo, riendo demasiado fuerte, asintiendo demasiado, con los ojos fijos en Sam como un premio que creía haber ganado. Nunca habría visto el coche detenerse fuera. Y Sam probablemente pensaba que su mayor amenaza era algún memorando de RRHH el lunes. No sabía cómo es cuando una mujer descubre que la han hecho quedar como una tonta delante de extraños, delante de sus redes de contactos. Siempre subestiman a las esposas tranquilas, especialmente a las que firman sus propios cheques. Puse mi teléfono boca abajo y subí las escaleras. Lo que sucediera a continuación no era asunto mío interrumpirlo, pero dejaría una marca. Porque cuando el otro cónyuge traicionado entra en el juego, deja de ser ajedrez. Se convierte en fuego. A las 11:03 de la noche, sonó el teléfono. No necesité ver el identificador de llamadas. La vibración tenía una frecuencia que el pánico siempre encuentra. Dejé que sonara una vez, 2 veces, y luego contesté sin hablar. Su voz golpeó de inmediato. Rota, frenética, una parte de furia, 3 partes de miedo. ¿Qué has hecho? Sin preámbulos, sin un hola. Me quedé en silencio. ¿Ella? Ella acaba de entrar en el restaurante con unos putos papeles de divorcio. Su respiración era entrecortada, como si hubiera corrido mientras gritaba. Los ha estampado sobre la mesa, justo delante del maitre. Sam intentaba levantarse y ella. Ella le ha roto la servilleta por la mitad y se ha marchado. Romperle la servilleta. Por supuesto que lo hizo. Esa mujer entendía el simbolismo mejor que cualquier departamento de RRHH jamás podría. Me lo imaginé. El silencio que debió asentarse como niebla sobre el restaurante. Los comensales mirando por encima de sus copas de vino. Los camareros congelados a mitad de servir. La pequeña actuación perfecta de mi esposa destrozada por la entrada de una esposa que no montó una escena. Hizo una declaración.
El silencio debió de ser bíblico. Y luego vinieron los susurros. Podía oírlo ahora. Mi esposa luchando por su dignidad mientras Sam Doran se sentaba allí, blanco como el plato de pan intacto, preguntándose cómo demonios se había derrumbado el mundo entre el risotto y el tiramisú. Ella seguía gritando por el teléfono. «¿Se lo enviaste a ella? ¿En qué demonios estabas pensando?» Me apoyé en la encimera de la cocina. El granito estaba frío, me anclaba. Solo le di a enviar, dije con calma. Eso la detuvo por un instante. ¿Crees que esto es divertido? Su voz temblaba. Me has humillado. Nos has humillado a nosotros. Oh, dije, con el peso justo para cortar. Ahora volvemos a ser un nosotros. Silencio. Se dio cuenta entonces. No de la aventura, no del correo electrónico, no de las consecuencias. Se dio cuenta de que no estaba enfadado. Estaba harto. ¿Yo? Empezó y se detuvo. No lo entiendes. Sam va a perderlo todo. Esta es su carrera. Su esposa se va a poner en modo nuclear. Bien, dije. Quizás le borre esa sonrisa de suficiencia de su foto de LinkedIn. La pausa que siguió se alargó, hueca. Podía imaginarla sentada en el coche, con el maquillaje corrido, el vestido arrugado, todo lo que había construido sobre el ego y el coqueteo convirtiéndose en cenizas. Siempre haces esto, susurró. Lo haces todo tan calculado. ¿Tan frío? Sonreí. No porque fuera divertido, sino porque era preciso. Publicaste una foto, dije en voz baja, diciéndole al mundo que estabas cenando con un hombre de verdad. Esperé un segundo. Ahora te toca ver lo que hace un hombre de verdad. Terminé la llamada, no porque hubiera terminado de hablar, sino porque no quedaba nada que decir. Su mundo ya estaba en caída libre. El jefe que pensaba que la protegía, desmoronándose. El poder que creía tener, desaparecido. Todo lo que se necesitó fue un correo electrónico y una servilleta. Aparentemente. Caminé hasta el fregadero, enjuagué un plato y pensé, no por primera vez, que los castigos más poéticos no provienen de la rabia. Provienen de la precisión. Domingo, 4:16 de la tarde. Su coche entró en el camino de entrada más lento de lo habitual. Como si le diera vergüenza ser visto. Observé desde la ventana de arriba, sorbiendo un café que se había enfriado hacía mucho, dejándola sentarse con el suspense de no saber qué la encontraría al otro lado de la puerta. Salió, todavía con el vestido de la noche anterior. Solo que ahora estaba arrugado, cansado y le faltaba un botón. Sin tacones, solo unos zapatos planos que probablemente guardaba en el coche para emergencias. El pelo recogido, gafas de sol puestas, fingiendo que era un domingo cualquiera, como si hubiera estado con amigos o de compras de antigüedades. Caminó hacia la puerta principal e intentó con su llave. No funcionó. El cerrojo se mantuvo firme. Clic, 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 luego una pausa, y de nuevo, clic. Miró fijamente la puerta como si la hubiera traicionado. La dejé intentarlo 2 veces más antes de bajar las escaleras y abrir yo mismo. Cuando me vio allí de pie, tranquilo, firme, sin sostener nada más que un sobremanila, su boca se abrió y se volvió a cerrar. ¿Has cambiado las cerraduras?, preguntó, incrédula. Sí. No puedes hacer eso. Lo he hecho. Parpadeó. Yo vivo aquí. Ya no, dije, haciéndome a un lado lo suficiente para revelar las cajas en el garaje detrás de ella. 8 en total, etiquetadas, dobladas, limpias. Su nombre impreso en cada una con marcador permanente. Encima de la más cercana había un sobre amarillo, de papel más grueso, sellado con un simple clip. Asentí hacia él. Es el reparto de bienes. Notarizado. ¿Limpio? Verás que he sido generoso. Se quedó allí, congelada, como un personaje de los Sims cuyo camino había sido bloqueado por un fallo en el código. Su boca se movía, pero su cerebro todavía estaba procesando. Me estás echando. Me estoy separando de la fuente del problema. Después de una publicación, escupió. No, dije, después de los años que llevaron a ella.
Sus ojos se desviaron hacia las cajas, luego hacia el sobre, y de vuelta a mí. No tengo a dónde ir esta noche, dijo en voz baja. Eso es desafortunado. ¿De verdad me vas a echar como si fuera basura? La basura no se etiqueta, se envuelve y se notariza. Dio un paso adelante como si fuera a intentar pasar por mi lado, pero no me moví. En su lugar, metí la mano en mi bolsillo trasero y saqué un segundo sobre. Blanco esta vez, más fino. Lo tomó sin pensar, lo abrió, escaneó la primera página. Se congeló. Esto es un acuerdo de confidencialidad, dijo, confundida. Para ambos, pero especialmente para ti. ¿Crees que puedes simplemente? No, no lo creo. Lo sé. Porque mientras tú estabas publicando fotos de tu aventura, yo estaba revisando los registros de negocios conjuntos, nuestro historial de cuentas de jubilación y tus pequeños pagos de mentoría, de Sam. Sus labios se separaron. Me incliné, en voz baja. ¿Quieres que esto termine de forma limpia? Fírmalo. ¿Quieres arrastrarlo al drama? Ese sobre, asentí hacia el que estaba en la caja, se convierte en la prueba A. No respondió. No tenía por qué hacerlo. Había una grieta en su rostro que no había visto en años, la mirada de una mujer que siempre pensó que tenía el control, finalmente dándose cuenta de que ya ni siquiera estaba en la mesa. ¿Planeaste esto?, dijo. No, corregí. Tú lo planeaste. Yo solo ajusté el cronograma. Se quedó allí durante un minuto completo antes de retroceder. Lenta, mirando la casa como si se hubiera vuelto en su contra. No se llevó las cajas. Aún no. Pero se llevó el acuerdo de confidencialidad, y eso era todo lo que necesitaba. Lunes, 8:47 de la mañana. La bandeja de entrada de su oficina todavía estaba activa, apenas. Lo suficiente para que yo rastreara el reenvío automático que una vez configuré para controlar las facturas compartidas y los correos electrónicos de la escuela. Hizo ping una última vez antes del silencio. Un memorando de RRHH asunto, reasignación temporal de responsabilidades de liderazgo. Traducción, Sam Doran, su jefe, el hombre de verdad de la publicación de la cena del viernes por la noche, estaba de baja indefinida. Sin fanfarria, sin anuncio en la reunión de la mañana. Solo una línea en el informe diario y un reajuste de último minuto de las llamadas de los clientes. Los susurros comenzaron incluso antes de que ella entrara. ¿Viste la publicación? RRHH. Se involucró. Alguien envió capturas de pantalla. Su esposa apareció. Físicamente, en la mesa. Yo no estaba allí, pero sé exactamente cómo se desarrolló. Las oficinas son ecosistemas predecibles. Sus compañeros de trabajo no le dijeron nada directamente, pero se aseguraron de que lo oyera todo. Los que solían rondar por su escritorio ahora mantenían la distancia. Las miradas amistosas en la máquina de café se convirtieron en silenciosos asentimientos. Nadie quería quedar atrapado en el fuego cruzado de las consecuencias. 9:11 de la mañana. Entró en su oficina, cerró la puerta y probablemente se quedó mirando su monitor como si pudiera arreglar esto. 9:17 de la mañana. Apareció un mensaje interno. Por favor, preséntese en RRHH séptima planta. Confidencial. El tipo de mensaje que te revuelve el estómago antes de que termines de leerlo. Subió las escaleras. Rígida, controlada, todavía en modo de control de daños. Podía imaginar el atuendo exacto. Blusa neutra, chaqueta, maquillaje mínimo, tratando de gritar profesionalismo más fuerte que el eco de aquel pie de foto de Facebook. La sala de RRHH la esperaba. 2 personas, una con una carpeta, otra con un portátil ya abierto. No le ofrecieron café. ¿La relación fue consentida? Una pregunta sencilla. Quirúrgica. Ella dudó. Solo eso fue suficiente. Ya lo sabían. Tenían capturas de pantalla extraídas del monitoreo interno. Tenían las marcas de tiempo. Tenían los datos de la reserva que Débora de RRHH había comprobado el sábado. Tenían los hilos de comentarios, los informes de gastos y los registros de chat entre ella y Sam de la plataforma Teams de la empresa. Intentó explicarlo, no lo dudo.
Probablemente lo enmarcó como mentoría. Quizás incluso coqueteó con la idea de decir que era apoyo emocional durante un trimestre difícil. Pero el rastro digital no mentía. Y tampoco lo hizo el ligero temblor en su voz cuando le preguntaron por su marido, al que había humillado públicamente. No gritaron. No acusaron. Solo preguntaron y grabaron. Salió de la sala 27 minutos después, pálida y parpadeando demasiado. Sin llorar. Aún no. Lo peor no había llegado. Eso llegó a las 12:04 del mediodía cuando su tarjeta dejó de funcionar para iniciar sesión en su correo electrónico. Acceso revocado. A las 12:15, 2 compañeros de trabajo ya se habían dado cuenta. Uno de ellos le envió un mensaje a un amigo de otro departamento. A las 12:32, se había iniciado un hilo en el Slack interno de la empresa, titulado discretamente Sam y Jane, con una serie de emojis de ojos y un meme de un contenedor de basura en llamas. No lo celebré. No lo necesité. Ella había pasado años construyendo una marca, inteligente, competente, empoderada, y ahora cada centímetro cuidadosamente elaborado de esa imagen se estaba desmoronando, no por la aventura, sino porque lo hizo públicamente, a bombo y platillo, y luego la pillaron. La gente no susurra porque te odie. Susurran porque solían respetarte. Y ahora están recalibrando. Y no importaba cuánto intentara salvar su posición en ese edificio, no podía desetiquetarse de su propia publicación. No podía borrar la copa de vino, la sonrisa o el pie de foto que lo inició todo. Para cuando regresó a su oficina esa tarde, ya no era una líder. Era un riesgo. Martes por la mañana, 9:02 de la mañana. Se sentó frente a su abogado, probablemente en el mismo bufete boutique del que una vez se jactó de usar por si acaso, cuando firmamos el acuerdo prenupcial entre cócteles y condescendencia hace 12 años. En aquel entonces, lo llamó una formalidad. Ya sabes, solo para que mis padres no se asusten por mi fideicomiso, dijo, sorbiendo un martini de pepino. Nunca lo necesitaremos. Ahora lo necesitaba desesperadamente. Excepto que ya no era su arma. El abogado, joven, pulcro, con la mirada vacía, hojeó las páginas con un resaltador en la mano y una expresión que decía, deberías haber leído esto con más atención. Cláusula 9.3. En caso de infidelidad pública demostrable por cualquiera de las partes, todos los bienes adquiridos conjuntamente volverán a la parte no responsable de la infracción. Las publicaciones digitales, declaraciones o informes documentados de terceros se consideran pruebas admisibles si son confirmadas por una autoridad legal o corporativa. Su publicación de Facebook calificaba. Mi comentario, prueba de conocimiento. El correo electrónico reenviado, selló el ataúd. Capturas de pantalla, con marca de tiempo, vinculadas, verificadas. Incluso tenían metadatos de ubicación que confirmaban que había publicado desde el restaurante en cuestión. Su propio teléfono había testificado en su contra. Su abogado se aclaró la garganta, con los labios finos. Esto podría ser catastrófico. Su boca se abrió, luego se cerró. Por una vez, sin réplica, sin contraargumento, solo un trago silencioso como alguien que intenta tragar cemento. No es quien yo pensaba que era, susurró. El abogado levantó la vista. ¿Se refiere a su marido? Ella no respondió. Por supuesto que no lo era. Ella pensaba que yo era pasivo, un hombre amante de las hojas de cálculo, que hacía las tareas del hogar, que evitaba los conflictos, un sustituto. El tipo que refunfuñaría, se pondría triste, quizás se quedaría en el sofá de un amigo durante una semana antes de perdonarla porque el matrimonio es complicado. Pero yo no estaba hecho para las escenas. Estaba hecho para los sistemas. Y ella olvidó que yo escribí los nuestros. Al mediodía, estaba revisando extractos bancarios de cuentas a las que ya no tenía acceso. Mi abogado ya había presentado una moción para dividir los bienes según la cláusula de infidelidad del acuerdo prenupcial. Audiencia de emergencia pendiente. Su cuenta de ahorros favorita, cerrada. Mi nombre había sido eliminado del título de su coche 2 semanas antes, después de una sutil refinanciación. Nunca lo cuestionó porque lo presenté como una consolidación de deudas. No solo estaba un paso por delante. Estaba jugando un juego completamente diferente.
A la 1:44 de la tarde, me llamó. No contesté. Me envió un mensaje a la 1:46. ¿Podemos hablar sin abogados? Respondí a las 2:02. Nunca necesitamos abogados. Simplemente, nunca me necesitaste. Hasta ahora. A las 2:30, su abogado había comenzado a reajustar sus expectativas. Desapareció la idea de irse con la mitad. Desapareció la noción de empezar de nuevo en una nueva ciudad con un acuerdo económico. A lo que se enfrentaba ahora era a salvar los muebles. E incluso eso sería condicional. La humillación, resulta, lleva un traje a medida cuando entra en el despacho de un abogado y te entrega tu propio contrato, resaltado e inicialado por ti. No grita, no amenaza, simplemente te entrega el bolígrafo y pregunta educadamente, ¿dónde le gustaría firmar, Jane? Para el jueves por la mañana, había convertido todo el asunto en una nueva narrativa. Ella no era la adúltera. Era la víctima de una campaña maliciosa. Su marido, yo, había orquestado una trampa para arruinar su reputación, y su empleador había permitido que escalara. Sam, solo un daño colateral en un elaborado complot de venganza nacido de los celos y el control. Envió una queja formal a RRHH. Alegando represalias, dijo que la publicación de Facebook fue malinterpretada intencionadamente, que yo había manipulado un momento privado para la humillación pública, que había utilizado una relación interna como arma para sabotear su carrera. Lo que no se dio cuenta, de manera espectacular, es que no puedes afirmar que te han tendido una trampa cuando tú misma publicaste la confesión. La respuesta de la empresa llegó rápidamente y con toda la calidez del hielo seco. La llamaron, la sentaron, 4 personas esta vez, 2 de legal, una de RRHH, y un nombre desconocido que probablemente nunca había conocido, de supervisión de riesgos corporativos. Presentaron un dossier. Su publicación, los comentarios, las marcas de tiempo, los informes de gastos vinculados a su código de departamento, reservas de hotel de 2 meses antes que habían sido marcadas en una auditoría no relacionada, habitaciones reservadas a su nombre pero en las que se registró otra persona, el recibo de la cena de Dunland House, los registros de chat internos entre ella y Sam marcados por tono poco profesional en abril pero que no se habían leído, y finalmente, su intento de convertirlo en una represalia. La mujer de riesgos leyó en voz alta la última línea de la cláusula de conducta personal de la empresa como una bendición. Cualquier relación que comprometa o parezca comprometer el juicio profesional, la objetividad o los intereses de la empresa puede ser motivo de medidas disciplinarias, incluido el despido. No si se demuestra, ni cuando se pruebe, simplemente parezca comprometer. Luego le entregaron la carta de despido con causa justificada. Su tarjeta de acceso fue desactivada en 1 hora. Y mientras empaquetaba los restos de su carrera en una caja de papel de impresora reciclado un ratón ergonómico, apenas usado, 2 bolígrafos secos y una placa que decía «Las mujeres bien educadas rara vez hacen historia», otro golpe aterrizó desde un ángulo que nunca vio venir. La esposa de Sam no solo solicitó el divorcio. Presentó una demanda civil contra su marido y contra la empresa. Reclamación, angustia emocional, daño a la reputación y supervisión negligente. Y la pieza central de su evidencia, la publicación de Facebook. Aquella con mi esposa radiante a la luz de las velas, con el pie de foto, finalmente cenando con un hombre de verdad. Presentó la demanda en una jurisdicción conocida por castigar a las corporaciones con bolsillos profundos y mala documentación de RRHH. Un amigo abogado lo llamó un callejón sin salida corporativo. La empresa se apresuró. Enviaron un memorando interno con un lenguaje suave, compromiso con la integridad, evaluación de la conducta personal, planificación de la transición. Sam se fue, en silencio. Sin fanfarria, sin despedidas. Mi esposa, en la lista negra. La noticia corrió rápido en su nicho industrial. Las empresas no contratan al sujeto de escándalos de RRHH. Los estudian. La historia ya se movía por canales secundarios, susurros durante las llamadas de Zoom, TikToks en la pausa del café, mensajes privados de LinkedIn. Y yo, no envié ni un solo seguimiento, ni prensa, ni citas, ni tweets de rabia. Dejé que ellos hicieran todo el trabajo. Todo lo que hice fue abrir una ventana, y ellos felizmente saltaron por ella. 2 semanas después, estaba en el patio trasero podando los setos junto a la valla sur.
La que ella siempre se quejaba de que bloqueaba la vista de los vecinos. Nunca entendí por qué eso importaba. Ahora no tenía que fingir que sí. Las tijeras siseaban silenciosamente con cada corte. Ritmo constante, líneas limpias. El césped parecía casi engreído en su simetría. La paz tiene una extraña manera de colarse, no con fanfarria, sino con rutinas mundanas finalmente libres de fricción. Mi tablet vibró en la mesa del patio. Me limpié las manos, la cogí y abrí la alerta de noticias. Sección de negocios locales, artículo destacado del martes, ejecutiva despedida tras escándalo de infidelidad. La publicación de Facebook de la esposa desata una reestructuración interna. Debajo del titular, una foto de Sam Doran con una chaqueta que de repente parecía 2 tallas más grande. El artículo lo repasaba todo. El incidente en las redes sociales, la investigación de RR. Los despidos abruptos, la demanda civil pendiente presentada por su ahora exesposa. Ni una sola vez mencionó mi nombre, ni siquiera un susurro. Esa fue la parte más satisfactoria. El foco de atención se mantuvo sobre las personas que construyeron sus castillos sobre el ego y el coqueteo. Me había vuelto invisible de nuevo, intencionada, quirúrgica y legalmente. Deslicé el dedo por el artículo lentamente, saboreando cada párrafo como un sorbo lento de whisky. La cita final era de un portavoz de la empresa: estamos tomando todas las medidas necesarias para reforzar nuestros estándares internos y preservar nuestra integridad corporativa. Me reí, no en voz alta, solo lo suficiente para que el perro levantara una ceja desde donde dormitaba en el porche. Dentro de la casa, todo estaba en su lugar. Mis cuentas habían sido divididas. Las inversiones, movidas. La escritura de la propiedad se había transferido silenciosamente a un fideicomiso bajo un nuevo nombre. Un nombre que ella nunca reconocería, incluso si se topara con él en una base de datos. Las cuentas conjuntas, cerradas. Su acceso a los servicios públicos, cortado. No más paquetes de Amazon cargados a mi tarjeta. No más pedidos accidentales de Instacart en mi cuenta. La casa estaba en silencio, un silencio delicioso. Fue entonces cuando el teléfono volvió a vibrar. Buzón de voz. No necesité comprobar el número. Le di a reproducir. Su voz, pequeña esta vez. Mansa. Hola. Sé que probablemente no vas a contestar, pero... ¿podemos hablar? Dejó que el silencio se alargara, intentando crear una grieta de empatía en un hombre al que una vez descartó como aburrido. Te echo de menos. No pensé que esto se pondría tan mal. Quizás podríamos. Simplemente hablar. Clic sin lágrimas. Sin disculpas. Solo un salvavidas lanzado a un mar en el que ya no tenía fuerzas para nadar. Lo borré. No lo guardé. No lo volví a escuchar. No me inmuté. Algunas puertas no se cierran de golpe. Simplemente se sellan herméticamente en silencio, sin esperanza de una manija al otro lado. El viento sopló a través de los setos. Por primera vez en años, lo oí. Realmente lo oí. Sin interrupciones. Sin suspiros desde otra habitación. Sin toses pasivo-agresivas detrás de las paredes. Sin silencios cuidadosamente elegidos para manipular. Solo viento. La paz no se anuncia. Simplemente llega cuando has despejado los escombros. Y yo había podado, cortado, quemado si era necesario. Ella solía decir que yo era predecible. No tenía ni idea de cuánta planificación hacen los hombres de verdad en silencio.